van a encontrarse y que se está editando o más bien proyectando en vivo en este minuto. Bueno, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y nos alegra integrar nueva gente. Este es un programa que hemos estado desarrollando de manera espontánea con muchas personas que están participando, tanto de Chile como de fuera de Chile, como se verá ahora. Esperamos que se integren otras personas y queremos darle la bienvenida muy particular a Romy Bernal, quien ha tenido la gentileza de acoger nuestro llamado y poder compartir con nosotros su experiencia de candidatura a la Convención Constituyente. Ella, además, es independiente y hemos querido hacer un ciclo, Romy, se está con candidatos más bien proyectando la idea es poder colaborar. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, también nos alegra integrar nuestro apoyo y cariño a un programa que hemos estado desarrollando de manera espontánea, no tan solo por el tema de la pandemia, sino porque las condiciones tanto de Chile como independiente fuera de Chile, como se verá ahora, para compitiendo, que se integren otras personas, son iguales. Y queremos y por lo tanto, darle la bienvenida en particular a Romy Bernal. Nuestra propuesta, Romy, quien ha tenido la gentileza ustedes puedan acoger nuestro llamado, sus principales ideas que ustedes tienen como proyecto, compartir con nosotros por qué ha querido ser candidata, de candidatura, quieres tú llegar a la convención constitucional. Y luego poder además no es un escuchatorio, como hemos dicho, como nuestro moderador que viene un poco atrasado, lo ha señalado, proyectar la idea con poder colaborar, damos la bienvenida a cada forma, también nos alegra integrar nuestro apoyo y cariño a nosotros. No se trata de aprovecharnos de ti y preguntarte, sino dialogar fraternalmente. Así que, Romy, te concedo la palabra para que le doy la bienvenida también a Hugo, que se acaba de integrar. Romy, te concedo la palabra para que tú expreses tus ideas, tienes el tiempo, lo que tú necesites para expresar, y luego podemos hacerte algunas consultas, para poder seguir dialogando. ¿Te parece? Bien. Y si tú quieres presentar a quienes te... Está con problemas de internet, Juan. Comienzo entonces, mientras tanto. Sí, Romy, por favor, tienes toda la palabra por el tiempo. ¿Cuánto tiempo que... 15 minutos, me dice. 15 minutos, sí. Yo me presento, lo hago breve, así empezamos el diálogo antes. Sí. Muchas gracias. Miren, adelante. Bueno, primero presentarme. Todavía no me acostumbro a esta modalidad de hablarle a un punto verde en la pantalla. Es un poco raro. Pero ahora los puedo ver a ustedes y me alegra poder compartir lo que nosotros estamos haciendo acá. Mi nombre es Romy Bernal Díaz, soy candidata constituyente por el Distrito 17, que corresponde al Maule Norte, como se dice, la región del Maule, pero Maule Norte, que corresponde a las provincias de Talca y Curicó. Lo que son, la provincia de Talca tiene 10 comunas y la provincia de Curicó tiene 9 comunas. Soy mamá de una chiquitita de 4 años. Soy artista también, por oficio, por elección, gestora cultural, ambientalista de corazón desde siempre, periodista de profesión, con un magíster en gestión integrada, medio ambiente, riesgos laborales y responsabilidad social de la empresa. Me hicieron llegar al correo electrónico qué es lo que yo quería, o sea, 2 preguntas que las voy a desarrollar de manera cortita para que podamos compartir y responder a sus dudas. Me dijeron cómo debería ser el Chile
el 25 de febrero del 2026, en 5 años más, para que yo sintiera que valió la pena esta campaña. La verdad es que es difícil con sinceridad hacer una proyección hacia cómo será lo que viene, digamos, sobre todo en 5 años más. Siempre me ha gustado pensar en el futuro y tomar decisiones pensando en qué es lo que va a pasar cuando esté viejita y las cosas que quiero hacer, etcétera, etcétera, o lo que yo quiero dejar para mi hija, por ejemplo. Pero a mí me gustaría que fuera un Chile donde las personas no están escondidas en sus casas, donde ya las personas no le tengan miedo al vecino, a la vecina, donde podamos dialogar sin mascarillas. Volvamos a disfrutar de la cultura, las artes y por supuesto de la naturaleza, de los bosques, las playas, las montañas, toda esa belleza natural con la que nuestro país es identificado como único en muchas partes del mundo. Me gustaría que no nos obligaran no nos obligaran a asistir más al mall que a las playas. Eso lo encuentro un poco irreverente. La verdad es que siento que lamentablemente esta pandemia y la forma de administrarla, esta emergencia sanitaria, antiguos temores y hábitos han resurgido. Por ejemplo, el desconfiar de la otra persona que está a tu lado. La mascarilla a mí me trae la metáfora de tener un bozal, digamos, en la cara que impide que hablemos con libertad, que digamos lo que pensamos, que hablemos con sinceridad con el otro, siempre temiendo. Eso no me gusta mucho en realidad. Sé que es una forma de protección y todo eso, pero le estoy hablando de la sensación que me da. Porque en vez de estar incentivándonos a protegernos unos a otros, con responsabilidad por supuesto, estamos viendo que el otro es un agente posible de contagio, un enemigo, y no me gusta la realidad que hoy vivimos. La verdad es que lo que hoy vivimos no me gusta mucho. Y yo espero, por ejemplo, que en 5 años más la pandemia haya quedado en el olvido, que no surjan nuevas formas de control sanitario, político, social, económico, estoy deseando mucho, que las personas se den cuenta, por supuesto, de que las cosas, los bienes, el anhelo de consumir es una enfermedad que está matando al planeta y a todos los seres vivos con él. Eso me gustaría mucho, que en 5 años más hubiera una reflexión profunda frente a todo lo que estamos viviendo ahora. Me gustaría que los adultos rieran más. Estamos muy serios. Que viéramos que las personas comunes y corrientes vieran menos matinales, leyéramos más libros, que las personas participaran en sus comunidades y ayudáramos a los otros cuando vemos que están en problemas. Creo que por favor, que las personas sintieran en su corazón de verdad que digamos, los líderes que nos rijan en este momento, que no sea necesario trabajar como un esclavo para sobrevivir en este país, para darle educación, salud, estabilidad y un entorno saludable a nuestros hijos. Ese es como mi esperanza futura de aquí a 5 años. Ahora, a quienes representan a quienes puedo representar con mi candidatura, que esa es otra de las preguntas que me hicieron llegar, y para lograr qué metas decidí ir a la Convención Constituyente. Yo quiero que mi candidatura represente a todas las personas de buen vivir, a las personas comunes, no importa el género, la religión, el estatus social, nada. Pero me gustaría ser un representante de las personas de barrio. Yo vivo en un barrio, entonces me gustaría que las personas de los barrios que todavía quedan al menos en la ciudad de Talca, y tienen ese espíritu, pudieran sentir que los represento de alguna forma. Además, por supuesto, a todas las personas con las que he ido compartiendo durante esta campaña, que se aburrieron de las malas prácticas políticas, están de verdad total y completamente desilusionadas de los líderes que les pidieron apoyo en su momento y luego les dieron la espalda. Yo quiero que estas personas que se sienten de esa forma, que sientan que soy alguien distinto y que puedo ayudarles a cumplir los sueños que siempre han querido. Y por supuesto a todos aquellos que aman la naturaleza y que creen que es tiempo de que nuestra Constitución incluya derechos de la naturaleza, para que finalmente, podamos protegerla como se debe, porque en este país, los problemas socioambientales nos abruman.
Y por supuesto también me gustaría representar a todas aquellas personas que se sienten desilusionadas de las instituciones, de los partidos políticos, de los movimientos, de las organizaciones en las que han participado y que no han cumplido sus expectativas. O sea, hay gente que dice que sus propios candidatos ya no los representan, entonces también busco convocar a todas esas personas que quieren un país nuevo, que quieren personas que realmente se preocupen por la naturaleza y que se preocupen por los otros. Y cuando digo derechos de la naturaleza, me refiero a escribir derechos para que le den personalidad jurídica, por ejemplo, a un río, como ha ocurrido. Quiero, a lo mejor es mucho, no sé si será demasiado lo que espero, pero yo voy por toda esta, decidí entrar para dejarle a mi hija un lugar mejor. Esa en sencillo, en resumen. No sé si alguno quiere hacerme alguna consulta para que esto vaya fluyendo más que yo hable todo el rato. Muchas gracias, Romy. Bueno, demos una primera vuelta. ¿Quién quiere comenzar a hacer alguna consulta? Levanten la mano quien desea comenzar, por favor, o abre su micrófono nomás. Dado que las conexiones de hoy día no están muy buenas para mi lado, por lo menos, entonces quizás no los vea. Y si pueden, Lucho, adelante. Bueno, gracias, Romy, por tu presentación. De verdad, en pocas palabras has definido un país completamente distinto al que tenemos hoy día. Y claramente eso es una tarea compleja. Más aún cuando el orden antiguo, el que de alguna manera generó el malestar ciudadano que llevó a este momento tan importante para Chile, que es el poder escribir una constitución por primera vez, no por expertos, sino que con la gente. Y en segundo lugar, además, una cosa muy notable, y en ese sentido me parece que tú representas muy bien la paridad, ese concepto que hace además del proceso chileno algo tan especialmente original en el resto del planeta. Sin embargo, las tareas que nos proponemos, los desafíos que nos proponemos, en las condiciones en las cuales estamos tratando de hacer que este debate fluya, son tremendamente complejas. Entonces, la primera cosa que me pasa a mí cuando te escucho y escucho a toda la gente que antes de ti ha estado con nosotros, es cómo están resolviendo en términos prácticos el modo de el difundir su idea, el hacer llegar el mensaje al resto de la ciudadanía, un distrito que es enorme, gigantesco. Maule Norte se le conoce acá en la región. Y por lo tanto, con las limitaciones que tenemos hoy día para la pandemia, ¿cómo has podido, primero que nada, llevar adelante y poder hacer llegar tu mensaje? Y luego, en segundo lugar, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu opinión respecto de las reformas en particular que habría que introducir en el régimen partidario y en particular en lo que tiene que ver con los niveles de descentralización, ya sea el nivel regional como el nivel local? Muy bien, ahí hay dos preguntas, Romy. Sí, mira, te respondo por el tema práctico. Es difícil, digamos, hacer una campaña total y completamente de forma independiente, sin el respaldo de estas estructuras políticas, donde el candidato lo único que tiene que hacer es estar presente cuando le dice el encargado nomás, pues, y el resto lo hacen sus equipos, digamos, sus enormes equipos, incluso desde nivel nacional, no necesariamente tienen que ser
desde acá. Nosotros estamos haciendo una campaña austera, por supuesto, es austera. Sin embargo, es difícil llegar yo soy periodista, es difícil llegar con un mensaje a todo el mundo, sobre todo cuando los medios de comunicación no están en manos de ciertos grupos que no permiten que nuevas ideas lleguen a todos los lugares. Nuestro territorio tiene muchos sectores rurales que requieren, digamos, hablar con las personas. Yo estuve en una comuna que se llama Rauco y las personas no sabían lo que es un constituyente. No lo sabían. Y eso es malo para todos los sectores. ¿Se fijan? No es como que solamente, o sea, es una desinformación en general. Las personas cuando votaron por el apruebo y el rechazo supusieron que con el votar apruebo y estaba todo listo. Y cuando uno le explica, no, ahora hay que elegir a las personas que van a escribir la Constitución, no lo sabía, dice, pero no sabían que ahora el 11, a menos de un mes, casi un mes justo ya, hay votaciones por constituyente. Entonces eso es un error. Yo no sé si será bueno para quienes no han hecho la difusión a través de los medios de comunicación, porque cuando hubo el apruebo y el rechazo salieron todos los actores del actual gobierno a defender el rechazo y la Constitución. Entonces yo no sé qué tan efectivo sea para ellos que las personas no sepan, porque no lo han difundido a través de los matinales, que era el canal para dar a conocer todo esto. Nosotros estamos buscando a influencer, utilizando los términos más digitales y juveniles hoy día, en las distintas comunas, porque sabemos que no podemos llegar a todos los rincones, si esa es la realidad, no la desconocemos. Sin embargo, estamos buscando a personas que estén en estos puntos, digamos, de estas distintas comunas, y nos hablamos directamente con ellos y les solicitamos apoyo, les enviamos material, porque ahora incluso hasta los adultos mayores en los sectores rurales usan el teléfono, usan el WhatsApp. Podrán no saber contestar el teléfono, pero el WhatsApp sí lo saben usar porque les ha enseñado un familiar más pequeño, más joven, digamos, y estamos utilizando esta herramienta digital para enviar gráficas, y para aquellas personas que se atrevan y quieran salir a compartir material, les vamos a dejar en específico material en papel para compartir. Pero les voy a hacer un solo ejercicio. Cuando estuve en Rauco fue una actividad y había más o menos 40 personas. 30 de esas personas eran candidatos a alcalde, candidatos a concejales, 4 constituyentes y 4 candidatos a constituyente y un candidato a gobernador regional. Bueno, es un pueblo chico, pero ninguno de los que estaba y de los candidatos se quedó conversando con la gente. Nadie. Yo fui la única, pese a que no estoy acostumbrada a hacer campañas ni nada de esto, pero sí puedo conversar con las personas, eso me anima. Me quedé a llegarles material y a explicarle a las personas que habían ahí. Habría conversado con 30 personas antes de venirme, que estaban en la placita porque la actividad fue en la plaza, pero nadie de los demás se quedó a conversar con las personas. Yo no sé si están apostando a que los conocen, no sé. Eso a mí, de verdad, es un misterio para mí. No podía darles un análisis hasta ver los resultados de las votaciones, porque no entiendo cuál es el objetivo de que la gente, no quieran informar a la gente de que hay votaciones ahora, sobre todo por constituyente. Imagino que para que salgan solamente los que son electos por militantes, simpatizantes de los respectivos partidos políticos. Pero nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo, vamos a seguir dentro de lo que podemos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo. Yo creo que se puede, ¿eh? Yo no me desmotivo porque me faltan recursos, porque no tengo vehículo para moverme todo el día, porque de alguna u otra forma yo siento que hay muchas personas que quieren que esto cambie radicalmente, porque de otro modo van a seguir, se va a acabar la pandemia y van a volver el tema de las expresiones populares en la calle, eso va a continuar. O sea, esto se detuvo por la pandemia nada más. Y ahora, al otro punto, ¿sí? Sí. No, dale al otro punto, descentralización. La descentralización, bueno, a mí me interesa que, en específico, que las administraciones municipales, no gobiernos locales,
las administraciones dejen de ser eso, un ente administrativo, sino que sea un gobierno local, real, que dentro de la Constitución vaya expresado, porque finalmente son los municipios los que, ¿cuánto se llama esto? Los que son los que conocen el territorio. Pues yo trabajé en la gobernación de Talca, y la gobernación de Talca se reunía con los representantes de los municipios, de 10 municipios. Pero dependiendo del municipio, entregaban la información para desarrollar los planes y programas que el gobierno en su momento tenía. Me pareció una muy mala estrategia, porque dependiendo del gobierno de turno, los municipios reciben o no reciben apoyo. Eso debe terminar. ¿Te fijas? O sea, los gobiernos locales, o sea, los municipios tienen que ser gobiernos locales donde las personas tengan participación ciudadana, donde se pueda solicitar apoyo a nivel estatal, o los mismos municipios tengan el poder para ejecutar ciertos programas y no dependan del gobernador de turno, del gobierno de turno, que le va a querer dar o no le va a querer dar un proyecto. Eso es irracional desde todo punto de vista. Además de ser una falla en la gestión pública, no querer apoyar a un gobierno porque es de otro lado. Entonces, ahí van, ya yo te apoyo, pero tú después me apoyas, que tú me haces campaña, te trae una serie de vicios que eso debe culminar. Además, voy también por el tema del referéndum revocatorio, o sea, sacar a la autoridad respectiva, eso debe estar incluido, tanto a nivel nacional como a nivel local. O sea, tenemos que sacar a las autoridades cuando no están cumpliendo con el mandato que se le ha entregado, o cuando ha ocupado los municipios para hacerse sus bases, para no decir robar, digamos, pero para sentar su futuro, digamos, en base a hacer triquiñuelas, que el contrato esto, que el contrato lo otro, para finalmente terminar. Tenemos casos aquí donde personas que eran totalmente desconocidas terminaron siendo parte del Parlamento. No voy a decir nombre. Pero eso es una cosa que no puede suceder, porque los municipios no son feudos. Entonces tenemos que tratar de entregarle otro tipo de poder, digamos, pero que radique también en la ciudadanía, que sea la ciudadanía informada, educada, porque no basta solamente con que tú le entregas autoridad y poder a un actor político o social, si la comunidad lo único que está acostumbrada es a pedir regalos nomás, o a pedir, o sea, esta cultura asistencialista debe culminar. O sea, no nos sirve si queremos un futuro donde estamos pensando en sustentabilidad futura. Muy bien. Muchas gracias. Y cualquiera puede tomar la palabra, insisto, y puede abrir su micrófono para hacer alguna consulta. Hugo, me da la palabra. Sí. Hugo, yo tengo una consulta, Romy. ¿Cómo ves tú en este escenario en que se da una situación tan polarizada, las posibilidades de alcanzar acuerdo? ¿Cómo te proyectas en ese sentido, digamos? ¿Tú crees que en la convención se va a poder dialogar, alcanzar acuerdos amplios? Muchas gracias, Hugo. Gracias por la pregunta. Mira, yo no digo que no sea complejo. Yo trabajé desde el 2005, más o menos 2005, 2006, el 2010, como dirigente social y ambiental, que era una especie de consejo de desarrollo territorial de la comuna de Talca. Éramos 3 representantes de un territorio, que eran 16 territorios, se dividió la comuna en 16 territorios. Es un ejercicio, se lo menciono porque es un ejercicio muy interesante para bajar información y para desarrollar iniciativas. La comuna de Talca se dividió en 16 territorios. Esos 16 territorios tenían, cada territorio tenía todas las organizaciones, había y por haber instituciones que pudieran, escuelas incluso, que podían mandar representantes. Yo formé parte de los 3 representantes que se elegían de un territorio. Y esos iban a una mesa mayor, digamos, donde estaban reunidos. Yo le decía al Consejo de Ancianos, me encanta esa figura, porque lo encuentro con experiencia, reflexivo, no sé, al estilo indígena. Un consejo de ancianos con 3 personas de cada de estos 16 territorios, eran 40 y tantas. Por supuesto, eran mucho más jóvenes en esa época. Y la verdad, había un
una de discusión. O sea, trabajar con 40 personas, un poquito más de 40 personas, es difícil, muy difícil, sobre todo cuando son adultos, testarudos, que han crecido de una forma, qué sé yo. Imagino yo que con 155 personas va a ser aún peor. Pero yo creo que a veces los consensos no se logran por el lenguaje. A veces los consensos no se logran por el lenguaje que utilizamos. Yo participo he trabajado con gente muy adulta, mayor, y he trabajado con jóvenes en organizaciones ambientales. Y a veces no se llega a acuerdo porque el lenguaje que utiliza cada sector es diverso, está separado y ninguno quiere bajarse al otro nivel. Entonces, como periodista, yo he aprendido que para poder llegar con un mensaje a determinado grupo etario, tienes que utilizar su propio lenguaje. Entonces, me ha tocado hacer de traductor, digamos, del mensaje que quería decir un adulto o X persona a un joven, que un joven quería decir lo otro. Por ejemplo, si en el tema de la religión, tuvimos el otro día tratando de analizar el Laudato Si, que es una encíclica que escribió el Papa Francisco, que habla sobre el cuidado de la casa común, y tiene, si ustedes me lo dicen a mí, yo lo leí, bueno, en profundidad me faltó, por supuesto, porque es muy intenso, pero todo lo que plantea son problemáticas socioambientales que hoy día las organizaciones en sus territorios están demandando. Entonces, ¿por qué no nos entendemos? ¿Por qué los jóvenes creen que la religión tienen que ser enemigos? ¿Te fijas? Entonces, eso, yo creo que ahí falta un poco el lograr conocer un poco al otro actor que está a tu lado. O sea, ciertos grupos y poderes económicos que siempre han dicho, nosotros somos cristianos, incluso hasta cristianos católicos, pero si leyeran este Laudato, deberían estar resolviendo todos los problemas socioambientales que tenemos en los territorios. ¿Te fijas? Entonces, muy bien. Yo creo que tenemos que un poco buscar actores que puedan traducir y empezar a convocar a estos sectores que son, que cada uno quiere tirar para su lado, si esa es la verdad. Pero el tema está en que mientras más independientes que vayamos por los mismos temas salgan, va a ser mucho más sencillo el diálogo si hay más actores de otro lado y pocos digamos, de los que están defendiendo todas las demandas que surgieron en el estallido social. O sea, hay que sacar más independientes para que el diálogo sea más fluido, pero si no, yo creo que va a haber que llegar a consensos, pero sin transar. Hay ciertas cosas que no se pueden transar. Por ejemplo, el derecho al agua como derecho humano. Hay cosas que no podemos transar ni bajo cualquier excusa. Yo creo que ahí la comunidad va a ser muy importante porque hay que abrir el diálogo al resto. Nosotros queremos esto y estas personas no quieren esto otro. Y que la comunidad presione. Eso es interesante, Romy, lo que tú acá. Yo te iba a hacer otra pregunta, pero este último planteamiento tuyo, hay un candidato la semana pasada que planteó que todo tiene que ser transparente desde el día 1, que tiene que buscarse la fórmula para que todo el debate de los constitucionalistas sea todo transparente, 100% de transparencia, nada de reuniones ocultas, todo tiene que ser de cara a la ciudadanía. Ese es un elemento, si tú estás de acuerdo con ese aspecto. Y el segundo aspecto, lo que acabas de señalar, es cuáles son para ti las cosas que no son transables, fuera del tema del agua. Mira, yo voy en la lista Apruebo Dignidad. Nosotros tuvimos una reunión con los otros 8 candidatos que pertenecemos a la lista, donde estuvimos de acuerdo que teníamos que ir como un frente común, porque ahora como el nuevo sistema necesita que la lista sea la más votada. Pero también he participado en otras capacitaciones donde cuáles son los acuerdos de los constituyentes a nivel nacional, de los que van por el lado independiente, por todas estas ideas que han sido recogidas del estallido social. Es que si bien no es una asamblea constituyente, sino que es un proceso constituyente, como se le ha dicho, que se le dé las características de todos los que estamos ahí, por, digamos, pensando lo mismo, se le dé una característica que sea
como una asamblea constituyente. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros cuando entremos vamos a establecer los estatutos de funcionamiento interno. Esos son los primeros acuerdos. Vamos a establecer una forma de trabajar. Y entre esas formas de trabajar, para responder a tus preguntas, es, por ejemplo, que todas las cosas que se hagan sean transparentes, se comunique a la comunidad qué es lo que se está haciendo. Lo otro, que invitar a actores, no sé, sindicatos, asociaciones, grupos, digamos, a la convención para que nos vengan a manifestar qué es lo que quieren en esta nueva constitución, a especialistas en relación a temas específicos, puede ser tema específico de descentralización, o si queremos un país unitario, o un país federado, no sé, como todos estos cuestionarios absurdos que me han llegado para que responda. Que lleguen. Y lo otro es que si desarrollamos comisiones, que las comisiones vayan a los territorios. O sea, que una comisión de medio ambiente se mueva al norte del país, que una comisión del medio ambiente se mueva al sur del país, y que vaya recogiendo todos estos requerimientos de las personas. ¿Te fijas? No queremos que esta cuestión sea como el parlamento de este país, donde las cosas se resuelven ahí, si tú no te metías al canal o revisáis los boletines, que con suerte los pilláis en el buscador, ¿cuánto se llama? La gente pueda comunicarse con nosotros y sea fácil. Ese es el objetivo, digamos. No queremos que esto sea cerrado, al menos digamos, las personas que vamos con estas nuevas propuestas, ideales. Nosotros no queremos que esto sea cerrado, que sea abierto, y estableciéndolo en los estatutos de entrada. Y la otra pregunta, disculpa, se me fue, la que decías. ¿Cuáles son para ti los aspectos no transables? Mira, yo por los temas no transables, además del agua, derechos sociales, de todas maneras. O sea, que diga en la Constitución, que esté escrito, que lo diga. Escribir un documento que diga derecho a salud pública, gratuita, de calidad, oportuna. Ahí nos pondremos de acuerdo si los términos serán o no los apropiados, buscaremos otro, pero que vaya eso. Derecho a educación pública, gratuita, que vayan los derechos sociales, que debieran ser mínimos para poder establecer una convivencia con los actores de este país. Esos son, por supuesto, varios más. Sin embargo, también voy por los derechos de la naturaleza. Hoy día, si no cuidamos el medio ambiente, con la crisis climática, con la crisis ambiental que está donde estamos, no tenemos cómo desarrollar todas las políticas económicas, ni este desarrollo que se busca, no hay. O sea, no, eso está fuera de una gestión pública que sea coherente. O sea, tú no podés estar diciendo ya vamos a alimentar al mundo si tenías medio país en sequía o en saqueo, como se dice. Eso es un absurdo. O sea, no hay forma de querer alimentar a toda China si no tenemos como regar los, ¿cuánto se llama? Los cultivos, y más encima dejando a expensas las comunidades locales sin agua porque nos apoderamos del recurso. Los derechos de la naturaleza son esenciales. Y esos derechos de la naturaleza tienen que ver con un cambio de mentalidad. O sea, nosotros como seres humanos no estamos fuera de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y reconocer eso significa reconocer también a los pueblos originarios, porque son los pueblos originarios donde podemos respaldar toda una cultura, una cosmovisión donde el ser humano es parte de este ciclo, digamos, de esta tierra, donde todos podemos convivir. No te están diciendo tú vas a tener un derecho a la naturaleza y no te voy a dejar desarrollar tu empresa. No se trata de eso, se trata de que tú tienes que tener una visión distinta de ahora en adelante. No podemos seguir haciéndonos los lesos con el tema de la protección ambiental. Y 3 líneas en una constitución es una miseria. Disculpa, es un absurdo. Incluso, mira, para darles un ejemplo, hay muchos países que ya han incorporado el tema de los derechos de la naturaleza, que tienen que ver, por ejemplo, con Ecuador, con Bolivia, con India, con Nueva Zelanda, pero bueno, serán países que están un poquito lejos, o nuestras autoridades, no sé, pues tienden a decir, no, pero es que es Bolivia, es Ecuador, pero la semana pasada, Canadá, una potencia, Canadá le dio derechos y personalidad jurídica a un río. Y eso significa, para darles un ejemplo, derecho a fluir,
nuestros ríos están todos detenidos, o sea, las aguas están metidas en los cerros a través de hidroeléctricas, o secos los caudales definitivamente. Derecho a fluir, el derecho a proteger y preservar su evolución natural, el derecho a mantener su integridad, el derecho a estar a salvo de la contaminación, e incluso, yo estoy nombrando algunos nada más, el derecho a cumplir sus funciones esenciales dentro de su ecosistema. Estos son los derechos que Canadá le dio al río. Y por supuesto, uno que me pareció muy interesante, que es el derecho a demandar. El río, con estos derechos que tiene en Canadá, estamos aquí mismo, en el continente americano, tiene derecho a demandar si a través de sus tutores, que vienen siendo los pueblos indígenas en su territorio, tiene derecho a demandar al Estado si está sufriendo contaminación u otro tipo de cosas que en este momento sus tutores pueden decidir. Pero yo creo que se puede mientras tengamos a más actores participando, más actores del mundo independiente o más actores del mundo y eso significa que la gente tiene que salir a votar. Esa es la cuestión. Muy bien, muy bien. Antes de darle la palabra a Amanda, que nos está pidiendo la palabra, quiero informarte que uno de los integrantes de este conversatorio ha estado muy incorporado al movimiento biocéntrico, y ese movimiento biocéntrico ha elaborado un prólogo de la nueva Constitución como aporte también para la nueva Constitución. Esperamos, va a quedar publicado también en el sitio web de CIAPE, lo puedes extraer de ahí, o si no te lo vamos a hacer llegar, dado que tus planteamientos son muy cercanos a ese movimiento biocéntrico. Así que veré la forma a través de Lucho, a través de distintas, que Waldo, que ha estado detrás de ese movimiento, y su señora te hagan llegar también ese planteamiento. Estimada Amanda, usted me estaba pidiendo la palabra. Sí, gracias. Agradezco a todo lo que dijo Romy, muy interesante todo. Más que una pregunta, es más bien un aporte a lo que mencionó respecto al derecho de la naturaleza, lo que encuentro muy importante hoy en día, no solamente en Chile, también en todos los países. Y por coincidencia, hace como una semana estuve hablando y estudiando un poquito sobre el Código del Agua en Chile, y encuentro así que realmente es necesario un cambio con respecto a ese código, porque también fue redactado durante la dictadura, así como la Constitución. Entonces hay cosas que todavía necesitan ser mejoradas, aunque ya se realizaron reformas en ese código. Y encuentro que ahora con ese proceso constituyente y con la nueva Constitución, eso también puede ser un avance, con respecto a lo que puede venir con relación al derecho a la naturaleza y también derecho a los derechos sociales, por así decirlo, y todo más. Así que encuentro muy bien lo que dijiste, que es un asunto no transable, porque sí es un asunto de extrema importancia en la actualidad, principalmente el tema del agua. Así que súper bien, encuentro maravilloso lo que dijiste, y gracias. Mira, Amanda, además te quiero hacer un comentario. Yo incluso ni siquiera voy por el tema, ya cambiemos, hagámosle modificaciones al Código de Agua. Yo participé en un cabildo ambiental que se desarrolló en Talca después del estallido social, donde había 150 personas que respondían, que eran particulares y representantes de organizaciones. Hicimos un diagnóstico y qué era lo que queríamos en la nueva Constitución. Y los resultados de ese diagnóstico yo lo transformé en un programa, a lo cual, por supuesto, le incluí más cosas, qué sé yo, y eso, digamos, el programa que está en mi sitio web, concienciaverde.cl, donde le invito a la gente a conocer un poco más. Pero vamos definitivamente por la derogación del Código de Agua. O sea, esto de ir parchando cosas que finalmente no sabemos a quién, porque la tergiversación de la ley en nuestro país, o sea, los abogados se especializan en eso. Yo no sé cómo lo hacen, cómo son tan vivos, por utilizar un vocabulario más coloquial, son tan vivos para tergiversar la ley a favor de, ¿te fijas? A favor de, y más encima, las comunidades
las personas comunes y corrientes como nosotros, que estamos en distintas organizaciones, no tenemos forma de responder a eso, porque no carecemos de los recursos para contratar a un abogado, porque estos son firmas enteras que trabajan para un conglomerado. Entonces, por eso yo creo que si bien es cierto, la tarea es compleja, yo siempre, como decía, yo soy positiva. ¿En qué sentido? Yo creo que las personas quieren los cambios. Lo que pasa es que la gente les mete miedo. Estos actores políticos que controlan todo les mete miedo. He estado conversando con gente, desde una señora que no sabe leer, que me dice, ¿cómo lo hago yo si yo no entiendo el voto? Me dijo, a mí me pasan el voto y yo no entiendo lo que tengo que hacer. Mi hija es la que siempre me ayuda, en Rauco. Hasta con una persona que era empresaria aquí en una población, en una villa que se llama Bicentenario, y que tenía miedo, digamos, no, pero es que ustedes, porque yo le dije que iba con un programa ambientalista, no, porque ustedes, digamos, no saben lo que van a hacer. Entonces, claro, uno después para conversar con él, claro, yo le explico qué es lo que queremos, que no vamos en contra, digamos, de tu empresa. O sea, si tú estás haciendo todo bien, si tú no estás contaminando, estás cumpliendo con toda la normativa, si tú le estás dando, porque él decía que daba trabajo a las personas, si tú estás dándole trabajo a la gente, cumples con sus horas laborales, sus derechos, sus seguros, entonces, ¿cuál es tu temor? Le decía yo. ¿Cuál es tu temor de que la Constitución cambie en algunos aspectos? Entonces, hay cosas que definitivamente que si tú la cambias en la Constitución, imagino, digamos, eso se lo vamos a dejar a los expertos legales, dejarán de ser efectivas, digamos, como un código de agua que definitivamente no considera ni siquiera a un cauce como un ecosistema. Entonces, si tú no consideras a un cauce como un ecosistema, ¿cómo lo vas a proteger? Si tú sigues considerando, no sé, pues un río, no sé, pues todo el mundo está ahí, acá en la región del Maule, hay una minera que se llama Minera Hornitos que va a explotar oro, está peleando por eso allá, al lado de un afluente que se llama La Invernada, que al lado, o sea, ahí mismo. ¿Dónde va a echar los riles? ¿Dónde va a echar los riles esa empresa a la Invernada? Y de la Invernada, la laguna esa es un afluente del río Maule, y el río Maule riega todos los campos hacia abajo, entonces eso es una visión no solo errada, o sea, sino que ya casi psicótica. O sea, ¿cómo te pones en riesgo? ¿Cómo pones en riesgo hasta tus procesos productivos? Porque está todo el sector agrícola en la región del Maule, que es regada por el río Maule. Si tú lo contaminas, ¿qué vas a tener? ¿Con qué vas a alimentar a la gente? Incluso hasta tus exportaciones van a ir contaminadas y las van a rechazar a donde tú las quieras vender. Entonces, eso es un absurdo de que a mí, de verdad, a mí no me cabe en la cabeza. O sea, es esa mala gestión pública de solo el querer, no, o sea, minería, pero minería ¿para quién? ¿A quién llena los bolsillos? ¿Te fijas? Y dejamos de lado todas estas cosas. No, el agua ya debe dejar de ser un bien y debe ser contemplada como de vuelta a la tierra y como parte de un ecosistema. O sea, si no hacemos eso, ¿cómo pretendemos proteger el resto de las cosas? Es complicado, yo no digo que no lo sea, pero si tienes la convicción, yo creo que se puede convencer al resto. Al menos esta empresaria que me encontré en la calle, al final me aceptó el papel, que al principio me rechazó. Pásamelo, me dijo, lo voy a leer. Y me dio hasta su tarjeta para que siguiéramos conversando. ¿Te fijas? Entonces yo creo que a veces el lenguaje es el que nos separa, como les explicaba antes. Solo un comentario más, rapidito. Sí. ¿Puedo? Sí. No, sí, encuentro súper bien eso de que la desinformación es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. Encuentro que el gobierno también utilizó eso para mantener la sociedad callada y sin expresarse. Infelizmente, cuando pasó de que la sociedad despertó en Chile, vino lo que vino, ¿no? Que fue la pandemia, y eso bajó un poco los ánimos, pero estoy segura que ahora con el proceso de constituyente y con que los candidatos a la constituyente sean dependientes o independientes, jueguen a entregar información, porque las personas realmente están desinformadas. Como bien usted dijo, hay gente que no sabe para qué va a votar, o dónde votar, o qué significa mi voto. Entonces está muy bien eso de ir a la calle, aunque estemos en pandemia.
ir a la calle, hablar con las personas, entregar panfletos o papeles con informaciones. Y es así, de boca en boca y de mano en mano, que vamos a llegar y hacer un cambio, ¿no? Eso. Muy bien. Rosa está escribiendo algo acá, voy a leer. Importante informar que Romy realizó un documental en el año 2007, Secretos de un río, El Maule se revela, que se encuentra en YouTube. Muy interesante. Romy, vamos a hacer link con tu página web. Me imagino que allí podremos también seguir difundiendo tus ideas, cosa que los que siguen de alguna otra forma a Luis, a Hugo también sirva, y los que sigan a Ciape también te sirva, ojalá llegar a más gente en lo que tú estás comunicando. ¿Alguien más quiere, por favor, hacer alguna otra consulta? A mí, por mientras que si alguien se prepara, que por favor diga o abra el micrófono. Hay un tema que, por cierto, yo tengo sensibilidad con él, que tiene que ver con el tema de las oportunidades que nos dan las tecnologías de la información. Ha quedado demostrado que las tecnologías son útiles, son una oportunidad, la pandemia lo ha demostrado. Pero el país, este país se ha esforzado poco para eso. Al tiro, Luis, el 30 o 40% de nuestros chicos el año 2020 no pudieron acceder a la educación virtual, entre el 30 y el 40%, lo cual hace una brutalidad las desigualdades que existen. Y el Ministerio de Educación no se ha pronunciado, y la Subtel a cargo de las tecnologías del Internet en este país está avanzando, pero lentamente. Las políticas públicas hoy día en un mundo de pandemia, este año 2001 vamos a seguir con la pandemia, y las políticas públicas se acceden hoy día a través del Internet. Bueno, tenemos dificultades. Tú viste que al principio hasta yo me caí no por el Internet, sino por los quienes están proveyendo de esta herramienta. En Chile no tenemos la capacidad de un CERNAC que fiscalice otra cosa. Esto tiene que transformarse en un derecho también, porque las Naciones Unidas dijo que el Internet era un derecho humano. Bueno, lo que te queremos ofrecer también, si te sirve, en la página web nuestra tenemos un listado de los derechos sobre el Internet. Y que te puede servir en tu campaña, en tus propuestas para la convención. Te haré llegar también el link al respecto. ¿Y cuál es tu pensamiento sobre ese punto? Estás muteada. Mira, en la Constitución, he participado, como les decía antes, en varias capacitaciones, y una de las cosas que tiene la Constitución es que dice que el poder radica en la nación. Es un concepto abstracto, digamos, por decirlo de alguna forma. Yo, digamos, y muchos otros, digamos, también queremos que diga que el poder radica en los pueblos. ¿Te fijas? Cuando el poder radica en el pueblo, y digamos, colocas todos estos derechos sociales, e incluyes también, por ejemplo, yo voy por el tema de la formación integral del ser humano, que el ser humano alcance todo su potencial a través de una formación integral que incluye derecho a educación pública gratuita, que incluye derecho a salud pública gratuita, etcétera, etcétera. A cultura, por supuesto, también. O sea, en esta formación integral va incluida la cultura, va incluida el acceso a ciencia y tecnología, a todo lo que tú mencionas. El problema está en que, primero, como el poder no radica en el pueblo, nosotros no tenemos derecho a exigir ni a participación más que cada 4 años, cada 4 años, dependiendo de dónde estés, cada 8 si vaya a elegir un senador. Entonces lo único que hacemos es una raya en un papel. ¿Te fijas? Una raya en un papel que finalmente ni siquiera podemos decir, ya yo te elegí a ti, y después cómo te reclamo si no cumpliste todo lo que prometiste o no
o no nos entrega las herramientas para nosotros solicitarte todas aquellas requerimientos que necesitamos, porque al final esto es un pedirete nomás. Pues a mí me falta casa, voy y no tengo casa y me voy a reclamar a la Seremía de Vivienda. Que no tengo agua y me voy a reclamar. Esto debe de dejar de ser un reclamo, tiene que ya haber una política pública, pero una política pública que responda al pueblo. Porque dice clarito en la Constitución que el pueblo no se puede arrojar el poder de nada, lo dice la Constitución, porque son ciertas instituciones que ejercen el poder en nombre de la nación. Entonces, eso debe cambiar. Y cuando tú cambias, cuando se cambia que el poder radica en el pueblo y que tenemos estos derechos, entonces tú estás estableciendo unas reglas de convivencia. Si lo que nosotros tenemos que cambiar, la Constitución tiene que ser un cambio de reglas de convivencia de todos los actores. Estas reglas de convivencia nos van a permitir desarrollar todas estas políticas públicas. La institucionalidad existe, está, aprovechémosla, pero con otros valores. ¿Te fijas? Si los valores cambian, si las reglas cambian, yo a veces de verdad, no sé si será, como dices tú, demasiado positivismo o no sé, yo encuentro que ¿por qué tanto pelea, tan complejo todo? ¿Para qué no se hace tan complejo? Las instituciones están. Hay municipios en sectores rurales muy lejanos. Podemos llegar a través de, no sé, carabineros, en tenencias, en sectores muy, muy alejados del país, a lo largo de todo el país. Entonces, lo que pasa es que nuestros valores son los que están mal. Los valores son los que están mal. Los valores, los acuerdos que tenemos no son los que permiten que nos desarrollemos y nos protejamos. Entonces, si cambiamos ciertos conceptos en esta Constitución que definitivamente beneficia a algunos, porque claro, a los que benefician llegan los beneficios a lo largo de todo el país, pero ahora los beneficios deben ser para todos, no para unos pocos. Y el colocar que el poder radica en el pueblo y por lo tanto es el pueblo que tiene tales derechos sociales, y para que este pueblo se desarrolle necesitamos tales condiciones ambientales, protección de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechar todas estas instituciones con nuevos programas es distinto. No puede ser que para certificarte de manera orgánica tienes que pasar 3, 4 años probando que no ocupáis agroquímicos tóxicos, pero resulta que la agroindustria desarrolla esta empresa a lo largo de todo el país y nadie le exige a ellos, y son los pequeños que se dedican al orgánico los que tienen que pagar los costos, pues, y por eso los productos son tan caros. Entonces, esa es una lógica, es al revés, o sea, tenemos que cambiar, y sobre todo, como tú dices, esto de que imagínate ya, aunque tengamos tecnología e internet en todos lados, pero si los estudiantes no tienen un computador, porque no les da, no tienen recursos para comprar un computador, ¿cómo se van a conectar con un internet súper bueno? ¿Por qué? Porque no estamos preocupados por educar a los individuos, no estamos preocupados por formar a las personas que en el futuro van a ser las que van a tomar las decisiones. O sea, casos cercanos donde tenemos a niños que dejan el colegio, o sea, los cabros ya no se sienten motivados para seguir estudiando. 4 millones de personas que no terminan la escolaridad. Entonces, ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, todos estamos haciendo mal, porque cuando nosotros nos colocamos al margen, estamos dejando que otros hagan lo que quieran. Entonces, a veces cuando el malvado gana es porque los buenos se han quedado escondidos, ¿te fijas? Entonces, hay que tratar de motivarlos de alguna forma, hay que tratar de llegar a esos corazones. O sea, me he encontrado con gente en sectores cordilleranos, o sea, para el sector de granaderos, donde la gente piensa de una forma como yo, pero ya no cree en las personas que los representan. Entonces, como no creen en las personas que los representan, o sea, como que la llama que los mantenía vivos y participando en todo se ha ido apagando, y no solo en ellos, sino que en adultos mayores, en personas adultas que eran muy activas antiguamente. Entonces ahora uno le dice cambio de constitución y sí, pero tengo que hacer esta otra cosa. Te preguntan, no, que el vecino me molesta el árbol del vecino. Tú le estás hablando de un cambio de constitución y le molesta el árbol del vecino. ¿Te fijas qué pasó con los criterios? La gente como que se fue muriendo, se le fue apagando, no sé. Yo lo siento así. Entonces yo estoy tratando, digamos, de invitar a la gente, de invitar a todo el mundo, o sea, porque nosotros si hacemos este cambio y llegamos a cosas importantes en la Constitución, vamos a ser un ejemplo para el resto del mundo.
Vamos a hacer un ejemplo para Brasil, vamos a hacer un ejemplo para Argentina, vamos a hacer un ejemplo para Uruguay, para todo el resto de los países que creen que las cosas no son posibles. Son posibles. Son posibles. Y eso no se nos puede olvidar, porque nos han metido en la cabeza tanto tiempo que las cosas no pueden ser, que lo creemos, terminamos creyéndolo todo. Pero no, yo creo que las cosas son posibles y esa mentalidad la tenemos que cambiar. Pero eso significa que tenemos que empezar a confiar en el otro, aunque nos duela, aunque sintamos que al final nos traicionó. No importa, confiemos en el siguiente y seguir trabajando juntos para que finalmente logremos los cambios que necesitamos. De otro modo no se logran. Porque si vivimos encerrados en las casas, si no queremos hablar con el vecino, ¿cómo vamos a saber el problema que tiene? Hay personas que quieren ser escuchadas porque están solas en sus casas y tenemos que empezar por algo. Las personas tienen que salir a votar, tienen que participar. Y si ustedes, por ejemplo, no son de este país, no tienen derecho a voto o son de otros distritos, apoyar a la gente de esos distritos, ayudar a difundir a los demás. Todo es posible si lo hacemos de corazón y despertamos la llama que está escondida en los demás. Yo creo eso firmemente. Muchas gracias. Lucho, adelante. Hugo, después. Ha sido un privilegio poder contar con tanto tiempo para poder conversar con Romy, porque efectivamente los temas a los que ella apunta son extraordinariamente sensibles. Y la verdad es que no solo son sensibles, sino que además son transversales. O sea, no hay ámbito de la vida humana que no esté el presente, el tema ambiental. Por eso que yo iba a comentar exactamente lo mismo que hizo Juana hace un rato atrás respecto de esta centralidad biocéntrica que también tiene el pensamiento de Romy que ha expresado hasta ahora. Ahora, yendo a un punto importante, tengo claro que esto es un problema más bien de probablemente de leyes posteriores al desarrollo del marco constitucional. Pero el concepto de cuenca, de territorio y cuenca es clave. No hay forma de no buscar un mecanismo de protección de esos dos elementos que forman parte de la dimensión más, comillas, geográfica, física, en la que nos instalamos como habitantes, ¿no? Es el entorno de nuestro hábitat. Y este está compuesto por cursos de agua, como muy bien tú lo retrataste en este documental que yo tuve la ocasión de ver hace un tiempo atrás. Y como lo estás planteando, como lo ha planteado un montón de gente que está en otros distritos también planteándose el tema ambiental. Sin embargo, en Talca, o sea, en la región del Maule, el asunto es bastante más complejo probablemente que de lo que la gente imagina. Como muy bien dijiste tú, aquí los cursos de agua están completamente intervenidos prácticamente a nivel de la precordillera. O sea, ni siquiera están un kilómetro abajo, no, están a nivel de la precordillera. La gran expresión de ello es el lago Colbún, otra gran expresión es la laguna del Maule, a la cual se está perforando un túnel para intentar hacer una toma de agua para alimentar la hidroeléctrica, un sector que además es tremendamente sensible porque es un área de actividad sísmica en plena actividad. Entonces, la idea o sea, el ejemplo que tú colocabas respecto de la minera que intenta, comillas, instalarse en un sector, que sabemos que es un problema que no es solo local, sino que es un problema que finalmente afecta al conjunto de la cuenca, en mi opinión se resuelve teniendo mirada de cuenca, la evaluación ambiental no puede tener una lógica local, tiene que tener una lógica más amplia y más sistémica. Pero eso evidentemente tiene que ver con la legislación particular. Sin embargo, desde la Constitución
¿cómo es posible? ¿Cómo crees tú que debemos garantizar y establecer una condición, un principio que sea ordenador de todo el actuar, tanto de los públicos como de los privados? Mira, sí. Mira, el tema del agua que vaya como derecho humano y tiene que decir que es parte de un ecosistema. O sea, tenemos que incluir en esta Constitución palabras, conceptos que respondan a la protección de la naturaleza como un ente, digamos, pero también incluir las palabras. O sea, si en ninguna parte de la Constitución tú escuchas ese ecosistema. No está. Tú hablas de medio ambiente. O sea, el ambiente, como te decía antes, los abogados pueden decir ambiente es una cosa, pero no, si tú hablas de ecosistema es distinto, porque el ecosistema es amplio. Ahora, el tema de la Constitución es un paso. Yo creo que la Constitución es el primer paso para lograr los cambios. Pero para que todo esto que la Constitución busca, o sea, que los que queremos cambiar la Constitución, sea profundo y dure en el tiempo, necesitamos posteriormente elegir a los actores, en este caso los parlamentarios, de forma tal que vaya generando las normas que respondan al nuevo espíritu de esta Constitución. Porque si vamos a elegir parlamentarios, la gente va a seguir eligiendo a estos parlamentarios que se preocupan solamente por ello, que han dejado digamos, el mar, la pesca, digamos, en 7 familias. Entonces, seguimos dando pasos erróneos. La Constitución es el primer paso. Yo le explico a la gente, a lo mejor la Constitución no la va a cambiar todo al tiro. ¿Te fijas? Ese infantilismo hay que dejarlo de lado. O sea, hay que explicárselo a la gente también para que no tenga falsas expectativas de que el día ya votó por ti y el día siguiente, pero tú me prometiste todo esto y no lo cumpliste. No, o sea, tenemos que explicarle bien a la gente. Este es el primer paso. Tenemos que cambiar la Constitución. Listo, ya. Habiendo cambiado la Constitución y habiendo logrado estos aspectos, porque después, una vez escrita esta Constitución, va a un nuevo plebiscito. Por eso hay que salir a informar a la gente también. Entonces, lo cual, habiendo tenido ya esta Constitución nueva, pero también necesitamos parlamentarios que vayan desarrollando los temas que la Constitución no va a desarrollar, porque nosotros nos vamos a colocar todo. Nosotros vamos a sentar los principios, los valores, por donde el resto de las normativas tienen que seguir el camino. Pero para eso vamos a necesitar a parlamentarios que refuercen lo que la nueva Constitución hizo. O sea, tenemos que seguir avanzando. Y como te digo yo, si tú colocas una simple palabra, ecosistema, el agua es parte de un ecosistema. O sea, colocando una palabra ecosistema, tú desarrollas al tiro una nueva visión y las normativas tienen que pensar en que ahora no estamos hablando del medio ambiente, del ambiente, estamos hablando de un ecosistema y el ecosistema necesita ¿qué? Actores científicos. O sea, aquí en el Maule no tenemos estudios de la cuenca. ¿Qué estudios tenemos de la cuenca? Al menos en el Biobío tenemos al Centro EULA de la Universidad de Concepción, que tiene una montonera de estudios al respecto. Nosotros no tenemos. Entonces, eso tenemos que ir cambiando, también incluyendo el tema de que la ciencia y la tecnología es un valor para lo que queremos hacer. Disculpa, Romy, una pregunta a propósito de tu comentario respecto o de tu afirmación respecto de que necesitamos otro tipo de parlamentarios. ¿Qué implica eso? O sea, por de pronto está claro que eso implica un cambio del régimen político, de una forma distinta de hacer la política. Pero ¿qué implica desde el punto de vista procedimental? ¿Cómo tú piensas que debería el nuevo orden que surge de esta Constitución garantizar que los parlamentarios van a actuar con responsabilidad política, social y no solo, digamos, a quien le da la instrucción porque le puso las lucas? Claro, eso es complejo, pero yo creo que si tú sientas las bases en una Constitución de las normas, porque hasta cómo funciona el Parlamento y los poderes hacia abajo, el poder, si radica en el pueblo es el que manda. Pero ahora el poder radica en la nación y los actores que ejercen los parlamentarios, entonces esas cosas, si tú las cambias, yo creo que puede haber un cambio radical en torno a cómo los vamos a elegir. Ahora,
me han mandado una montonera de cuestionarios de La Tercera, de TVN, de organizaciones, de plataformas digitales. ¿Qué quieres? ¿Un país unitario o un país federado? ¿Qué quieres? ¿Un país con un parlamento o dos con una cámara o dos cámaras? Entonces, la verdad es que si tú me preguntas ahora, en este momento, yo creo que hay cosas prioritarias que resolver. Sin embargo, no digo que no sea importante. Lo que digo es que de las 20 primeras preguntas que he respondido en todos estos cuestionarios, ninguna me pregunta por qué quiero un derecho a salud pública gratuita, que quiero derechos de la naturaleza por lo que estoy peleando. Entonces, eso no existe. O sea, como 20 preguntas respondiendo cosas que son estructurales, no de contenido. 20 preguntas, o sea, preguntas que son estructurales, no de contenido. ¿Te fijas? Entonces, eso yo encuentro que tenemos que tratar de evitar, digamos, ya, ¿cómo hacemos funcionar esto después en estructura? ¿Te fijas? Ahora, estuve leyendo, escuchando a otros actores que son, digamos, abogados con alta participación, y ellos plantean de que tener una cámara basta y sobra, porque ¿para qué vas a tener el Senado y la Cámara de Diputados si lo único que se sustenta el Senado en que la Cámara de Diputados que se elige, las personas son más jóvenes y que por eso tienen menos experiencia? No sé, no encuentro que sea una lógica como para decir tengamos dos gente, además que son muy cuestionados por los tremendos sueldos que tienen. Entonces, yo creo que hay que empezar por primero pensar en cosas de contenido, luego vamos por lo estructural, o sea, que el contenido lo va a dar, el contenido que uno cambie va a dar lo estructural, y de paso, si es necesario, los expertos así lo deciden y nos ponemos de acuerdo, y a mí me dicen, no sé, que mejor una cámara. Yo creo que si tú me preguntas para qué vamos a tener a tantos parlamentarios, si a lo mejor con una cámara basta y sobra. Eso en este momento no te podría dar. Lo que sí puedo decir es que las reglas deben ser diferentes. O sea, si no pueden ser los mismos actores, y pese a todo, aunque uno puede tener todas las críticas contra los parlamentarios que tengamos. Hay buenos y hay malos, sí. Pero ¿quién los elige? ¿Quién los elige? ¿Te fijas? Lamentablemente somos nosotros, los ciudadanos, que elegimos a esas personas. Manipulados o no manipulados, no importa. Entonces el problema aquí, más que los parlamentarios en sí mismos, es nuestra sociedad, que no está educada, no está formada, no tiene capacidad crítica para definir quién le miente y quién no le miente. No se preocupa de la investigación. Entonces lo que hay que hacer es que todas estas entidades, fundaciones, organizaciones, comunidades de base, salgan a capacitar a las personas, salgan a compartir su conocimiento, porque hay grupos que mantienen el conocimiento, pero tenemos que bajarlo. Entonces, cuando las personas estén educadas, estén formadas, van a poder elegir a representantes que realmente estén preocupados por las personas, porque lamentablemente quienes ponen a ciertos individuos en los lugares somos nosotros mismos. Y eso pasa porque lamentablemente la desinformación y digamos, en algunas partes la educación permite que otros manipulen y te digan, no, yo voy a cuidar el sector agrícola, y después el mismo individuo no quiere subirle 5 lucas al sueldo de un trabajador temporero. ¿Te fijas? ¿Y por qué votó la persona por él? Porque no sabía que era así. Pero ¿cómo no sé que es así? Pero no sabes tú que esta persona representa tal grupo político, económico, y que lo único que está interesado en pero alguien tiene que explicarle a la gente. Y ese trabajo tiene que ser para quienes, ese trabajo es nuestro, para quienes manejamos mal la información. Tenemos que educar a las personas para que finalmente puedan ser elegidos aquellos que puedan realmente preocuparse y por extender, digamos, todas las cosas que se quieren trabajar en la Constitución. Muy bien, ya estamos en el tiempo. No sé si hay alguna otra consulta, alguien que quiera abrir su micrófono. Fabio. Sí, buenas noches. Mis cumplimentos por el nivel de más debate constituyente, porque
Es muy interesante ver personas independientes, como dice Luis Marín, antisistema, hacer discursos tan claros y que permiten diversos aportes. Mis cumprimentos más una vez a Fundación SIAPE y también Romy Bernal, que nos encanta hablando más de una hora con una clareza que permite una serie de consideraciones. Una cuestión concreta, porque veo que es una persona de práctica, una persona de acción, y esto me deja muy impresionado con la articulación de su discurso, porque si se llega a la constituyente, ciertamente va a defender bien sus posiciones. Me preocupa mucho la vinculación de las personas con su voto, para no dejarlas, como se dice, olvidadas cuando llegas en la constituyente. Ahora tenemos el Acuerdo de París, ¿no? Y ciertamente Chile tendrá un papel protagonista en este Acuerdo de París. Si usted tiene un compromiso con determinadas personas que viven en Río, y yo voy a hablar aquí de Brasil, por ejemplo, acá en Florianópolis, tiene la maricultura, que son las ostras, ¿no? Que son muy poluentes, pero las personas viven de esto. Si el Acuerdo de París pone una disposición que contradice uno de aquellos que votaron en usted por la constituyente, que creo que posiblemente Chile va a considerar esto en la constituyente, el Acuerdo de París, y haber una contradicción de su compromiso con estas personas que le dieron un voto en este río y el Acuerdo de París, ¿cómo concretamente usted piensa en superar este conflicto de interés? Es hipotético, ciertamente, pero pues creo que como una persona práctica puede dar una respuesta muy interesante. Mira, yo creo que las comunidades deben tener derecho a voz y voto en el desarrollo de los proyectos locales. Eso es lo primero. Sin embargo, también reconozco que las comunidades, debido a los programas, digamos, de gobierno en nuestro país, les han enseñado el modelo económico que tenemos, que es el que nos ha traído una montón de problemas. En vez de antiguas prácticas y pensar en un modelo económico que tiene que ver con el buen vivir y no solo con la explotación, porque finalmente, ¿qué es lo que te dice este modelo? Trabaja para ganar y tener. ¿Te fijas? En vez de trabajemos cuidando el medio ambiente, desarrollando lo que a ti te gusta hacer, para que puedas vivir tranquilamente, disfrutar de tu vida, vivir con tu familia, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema radica en que todas las personas tenemos un fin, ¿cómo decirlo? Hay personas que son pescadores, por ejemplo. Los pescadores van a ser pescadores toda su vida, y aunque nosotros los tenemos al ámbito forestal, siempre van a ser pescadores. ¿Te fijas? Cuesta mucho cambiarles un oficio a alguien cuando es de crianza. Ahora, si tú me diste un ejemplo práctico, la industria, para mi gusto, la industria agropesquera, eso deberíamos sacarlo. ¿Para qué queremos esta gran industria pesquera si tenemos un mar, el litoral chileno, donde tenemos pescadores por todos lados? Entonces, en la práctica, los pescadores artesanales debieran ocuparse de la explotación del recurso marino, por ejemplo, y ocupar toda la infraestructura que tienen estas agroindustrias para, no sé, pues envasar y llegar. Pero el problema no es ese. El problema radica en que este modelo lo que hace es tomar los territorios, sacar los recursos naturales y llevárselos para afuera. Ni siquiera estamos consumiendo nosotros los propios productos. Estamos consumiendo productos
de Tailandia, de Ecuador, de arroz de Argentina, lentejas de Canadá, cuando nosotros no hemos desarrollado esos propios insumos. Lo hacíamos antes, ¿qué pasó? ¿Te fijas? Entonces, si los territorios, si las comunidades asumen esa tarea, digamos, yo creo que no hay una especie de contra, digamos, una oposición en contra de un acuerdo. Si el problema no son las comunidades, el problema es la gran industria que destruye los territorios, porque las comunidades finalmente, ¿qué es lo que hacen las comunidades locales? Emigran a los centros urbanos a la pobreza, emigran a los centros urbanos, ¿y de qué van a vivir en los centros urbanos? Si están acostumbrados a pescar, si están acostumbrados a cultivar la tierra, entonces, ¿de qué van a vivir en los centros urbanos? O sea, finalmente, ¿qué van a hacer? ¿Van a ser un obrero si no tienen profesión? Cuando en su comunidad local estaban encargados de hectáreas, de un par de hectáreas, por último, de huertos que después vendían. Esa mentalidad, digamos, tiene que ver un poco con el modelo económico que está en todo el mundo. Entonces, por ahí, digamos, tenemos que cambiar un poco este modelo que nos ha traído a esta crisis que tenemos hoy. Una crisis social y una crisis ambiental. Y una crisis económica, porque no pensemos en que vamos a seguir explotando este mundo y los territorios, y cuando se acabe todo, ¿qué vamos a hacer? Los suelos van a estar degradados. ¿De qué vamos a vivir? ¿De plantas creadas, no sé, tecnológicamente? No sé, no sé, te digo, o sea, ya pensamos en ciencia ficción, cuando tenemos los territorios que podemos desarrollar y entregarles herramientas a las comunidades, y se han olvidado ese contacto, digamos, esa relación con el medio ambiente, volvamos a recuperarla, enseñémosla. Hay otros sectores, transformemos, entreguemos ese conocimiento, ese know-how, como se le dice, no solo de tecnología, sino de prácticas ancestrales que existían, devolvámoselas al campesino que ya no la tiene, ¿te fijas? Y por supuesto, si tenemos problemas de agua en algún sector, una vez me dijeron hace tiempo, es que el campesino prefiere regar a tajo abierto, en vez de ponerle, digamos, las tuberías pequeñitas con el goteo, el sistema goteo, cuando hay proyectos. Entonces, ¿quiénes aprovechan esos fondos? Las grandes empresas, porque el campesino prefiere a tajo abierto. Entonces, hay que cambiar ciertas prácticas, y si las personas, las comunidades, los territorios las han perdido, enseñémoselas de nuevo, enseñémoselas. ¿Cuál es el problema? Si hay ejemplos a niveles internacionales muy buenos, a nivel nacional muy buenos. Entonces yo creo que el conocimiento existe, lo que falta es voluntad. Lo que falta es voluntad para poder desarrollarlo. O sea, yo vi un ejercicio en la 8ª región que en 4 años se recuperó un terreno degradado. O sea, en un gobierno de 4 años en nuestro país puede recuperar un terreno degradado, o sea, un terreno degradado completamente. Con ciertas prácticas que yo lo vi, era un ejemplo, era un centro demostrativo, ¿te fijas? Pero eso significa educación y voluntad, y eso significa voluntad política. Pero si no tenemos los actores apropiados en los puestos de poder, entonces ¿cómo lo desarrollamos? Las comunidades locales no son el problema. Las comunidades locales no son el problema. Son estas inmensas industrias que explotan los territorios, dejan los pasivos ambientales, o sea, todos los deterioros en los territorios, pasando por encima de las comunidades, y que finalmente destruyen el patrimonio que podía haber explotado las mismas comunidades, y las desintegran, básicamente las desintegran, porque algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, les ponen moneda, les ponen el pie encima, te vamos al trabajo, cuando las mismas personas podrían explotar los territorios. Entonces, tiene que ver un poco con este modelo que nos hace cambiar de valores. Volvamos a los otros valores. Y el conocimiento existe. Yo lo he visto con mis propios ojos. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias por su respuesta. Ha sido un grato placer conocerte. Creemos que, por cierto, vamos a tener una gran representante en la Convención Constitucional, y haremos todos los esfuerzos espirituales, físicos, de que salga electa en esta oportunidad. Y obviamente que haremos las conexiones con tu página web, con tus videos, y a ver si también lo podemos colocar una copia de tu video en
el canal nuestro para que también se difunda. No sé si hay alguien que quiera señalar algo para finalizar. Ha sido acompañada por varias personas. Miguel Bernal, que ha estado con nosotros en silencio, me imagino que algún pariente tuyo. Sí. Jorge Verdugo, Rosa Díaz, que también nos ha acompañado, al cual agradecemos. Entiendo que Jorge también estaba haciendo esfuerzo por conectar vía video esta relación, esta conversación con nosotros. Bueno, si no hay nadie más, reitero mi agradecimiento y por supuesto te insisto que haremos esfuerzos espirituales, físicos, si se pudiera, para que tú salgas electa. No sé si quieres decir algo para finalizar. Sí, yo creo que necesitamos recobrar el espíritu guerrero interno. Yo creo que esta maquinaria que se ha ido construyendo, siempre han habido maquinarias a nivel, digamos, en toda la historia del mundo. Siempre han habido maquinarias inmensas que uno cree que jamás va a poder destruir, digamos. O por último, cambiar de dirección. Yo creo que hay cosas que son posibles. Si todos lo creemos, yo creo que se puede. No tiene que ver con un idealismo exacerbado, porque fueron más de 2 millones de personas las que salieron a marchar. O sea, existe, digamos, el anhelo de que queremos cambios profundos. Existe. Pasa de repente simplemente porque no se eligen a las personas adecuadas y han generado esta decepción tan enorme que se boicotea todo hacia abajo. Yo creo que hay que derrochar, pero pasión, falta pasión. La pasión tiene que volver a los corazones, tenemos que motivarla. La pasión mueve montañas. Si no podemos hoy día nosotros hacer el trabajo, despertemos esa pasión en los más jóvenes, despertemos esa pasión en el vecino, que yo creo que se puede hacer. Yo creo que estoy convencida de que todos los actores que estamos preocupados por estos temas pueden contribuir desde donde estén. Y esto no solo es un ejercicio para nosotros, es un ejercicio, todo el mundo nos está mirando, todo el mundo nos mira, nos miró antes, nos mira ahora, y tenemos que dar el ejemplo, y ese ejemplo solo se da si nos ponemos de acuerdo y salimos de esta apatía en la que estamos inmersos. Yo les invito a apasionarse por el tema y a cultivar esa pasión en todos a su alrededor, de distintas edades, desde pequeñitos bebés hasta adultos mayores. Yo creo que esa pasión tenemos que desbordarla en nuestro discurso, en todo nuestro quehacer cotidiano. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No sé si Hugo, tú quieres cerrar a nombre nuestro. Gracias. La última palabra. Oye, simplemente agradecer la franqueza con que Romy ha expresado todas sus ideas, ¿ya? Y reiterar la disposición que tú bien indicaste antes para que podamos colaborar en que su discurso sea bien acogido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y esperamos vernos prontamente. Que esté muy bien, que te vaya muy bien. ¿Eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.